Bueno, dentro del método de elementos discretos que hemos estado viendo, vamos a demostrar en cierta forma cómo poder o explicar cómo poder relacionar las componentes de un desplazamiento referido a un sistema local con respecto a un sistema global, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar un vector de desplazamiento en el espacio 2D, ¿cierto? Lo vamos a llamar delta, y este vector lo vamos a referir primero a un sistema global, que vamos a llamar global, X mayúscula, Y mayúscula, y vamos a considerar ahora un segundo sistema de coordenadas que vamos a llamar local, ¿cierto? Lo vamos a dibujar en negro. Con su índice acá, X minúscula, Y minúscula. Este va a ser el sistema local y este sería el sistema global. Va a haber un ángulo θ que es rotación del sistema local con respecto al global. O sea, el local se rotó en θ con respecto al sistema local, global, y bueno, este ángulo θ también se refleja acá. Tenemos acá y acá. Bueno, entonces queremos expresar el vector delta en función de componentes en el sistema global y en el sistema local. Entonces vamos a decir que delta vector sería una componente U a lo largo del eje X mayúscula por el vector unitario X más una componente V de corta por Y mayúscula tongo. Y de la misma manera el vector delta se va a expresar en el sistema local como una magnitud que vamos a llamar delta mayúscula X minúscula tongo más delta Y minúscula V. Entonces lo que andamos buscando, ¿cierto?, es la conexión o la manera de conectar estas componentes delta X y delta Y minúscula con las componentes U y V del sistema global. Sistema global, sistema local, y sabemos que esto va a estar conectado a través de una matriz de rotación que vamos a llamar phi, ¿cierto? Y eso es lo que andamos buscando, phi. Queremos saber qué forma tiene phi. ¿De acuerdo? Este es el caso más general, ¿cierto? Porque acá el desplazamiento se hizo no alineado a alguno de los ejes del sistema local, para hacerlo lo más general posible, pero eso obviamente podría ser el caso. Bueno, dibujemos V y los deltas en este mapa, ¿cierto?, cartesiano. Las componentes de delta en el sistema global van a ser U y V, ¿cierto? Entonces vamos a proyectar, bajar esto acá. Esto sería entonces la magnitud U, y acá tendríamos la magnitud V, y vamos a tener también una proyección sobre los ejes locales. Vamos a tener acá una magnitud que vamos a llamar delta X y una magnitud acá que vamos a llamar, quiero hacerlo acá, ¿cierto?, delta Y. Muy bien, entonces lo que queremos encontrar una manera de relacionar una expresión, unas magnitudes con otras. Entonces tenemos de ver cómo podemos conectarlas. Entonces ponemos acá. Sabemos el resultado, pero el resultado es una matriz que dice coseno, seno, menos seno, coseno, pero queremos llegar a eso, ¿cierto? Entonces para eso podemos decir que delta X, ¿cierto?, es esta magnitud, y esta magnitud de alguna manera tenemos que poder descomponerla, ¿cierto?
podemos decir lo siguiente, podemos decir que que va a ser igual a la magnitud U proyectada sobre ella, ¿cierto? Sobre el eje X local. Entonces eso nos va a dar un U coseno de teta más una cierta cantidad acá, ¿cierto? Una cantidad, llamémosla A, por encontrar, más A. Veamos qué vamos a decir con respecto a delta I minúscula, ¿cierto? Que está acá. Podemos proyectar la magnitud B, que corta, sobre este eje local Y minúscula, ¿cierto? Y vamos a tener entonces ahí un valor que va a ser B coseno de teta también, pero acá tenemos que restarle una cantidad, no sumarle, restarle una cantidad que la vamos a llamar B, menos B. Muy bien, entonces tenemos esto, voy a dibujar esto de una mejor forma para que coincida mejor. Muy bien, entonces, ¿qué podemos seguir haciendo, cierto? Con respecto a eso, nos falta encontrar A y B, tratemos de encontrar, bueno, una de las dos. ¿Dónde vendría un poco acá el artificio? El artificio es, proyectemos esta línea para acá, ¿cierto? Y proyectemos esta línea para acá. Entonces ahí aparece un triángulo acá, este triángulo, y ese triángulo va en esta perpendicular, acá también va perpendicular, tiene un eje horizontal, y este ángulo que está acá es el mismo que se forma acá. Por lo tanto, este ángulo es el mismo, básicamente es el mismo triángulo que está acá, y por lo tanto sabemos que si esto va a ser esta hipotenusa es U, podemos proyectarla, ¿cierto? En ambas direcciones, ¿cierto? Pero nos interesa la proyección que está acá, ¿cierto? Porque esa nos va a ver. Si la proyectamos como seno, acá vamos a tener que esta magnitud es U seno de teta y corresponde a B. Entonces D viene a ser U seno de teta. Perfecto, nos falta encontrar A. Tratemos de encontrar A. Bueno, lo que podemos saber es que delta X, este segmento, es igual a este segmento acá. Y lo que sabemos es que ese segmento es U coseno teta más A. Y podemos decir también que entonces U coseno de teta más A sería igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a, si lo vemos desde este punto de vista, a, como sabemos, a U coseno de teta más este segmento que está acá. Y este segmento que está acá es la proyección de B complementaria, ¿cierto? Ya no es coseno, sino es seno, más B seno de teta. Entonces claramente A es B seno de teta. De acuerdo, entonces tenemos la relación de delta X, delta Y con respecto a U y B. Podemos reemplazar acá, claramente, reemplacemos, ¿cierto? Entonces A sabemos que es, vamos a borrar acá, B seno de teta, y B era U seno de teta. ¿Okay? Entonces hemos encontrado la relación, y si esto lo llevamos a un formato matricial, ¿cierto? Como dijimos anteriormente, delta X, delta Y va a ser igual a algo por el vector UV. Entonces ese algo tiene que ser una matriz de 2 por 2, ¿cierto? Esto es 2 por 1, 2 por 1, tiene que ser 2 por 2 acá. Entonces nos va a quedar simplemente coseno
de teta, seno de teta menos seno de teta y coseno de teta. ¿Okay? Así que con esto hemos encontrado la matriz de rotación que conecta las componentes de un desplazamiento en el espacio 2D desde un sistema global a un sistema local, ¿cierto? Así que esa es una manera de verlo. Una propiedad que va a tener esta matriz es que su inversa es la transpuesta. Entonces la inversa de esta matriz phi, ¿cierto? Phi al menos 1 corresponde a su transversa, ¿cierto? Que sería simplemente rotar, o sea, esta va a ser simplemente coseno teta, seno teta, y tendríamos menos seno teta, coseno teta. Esa es su inversa. O sea, de manera de poner las componentes en el sistema global en función de las componentes del sistema local. Bien, entonces ya con esto vamos a poder ahora ver qué pasa en un sistema donde hay un elemento, ¿cierto? Y ese elemento en el espacio, ¿cierto?, conlleva deformaciones en sus nodos, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a tener que borrar todo esto, vemos esto. Entonces veamos lo siguiente, veamos un elemento en el espacio 2D, ¿cierto?, dado por dos nodos. Y ese elemento vamos a suponer que ya conlleva una deformación en cada nodo, ¿cierto? Este es el nodo 1, nodo 2, rigidez K, ¿cierto? Y vamos a suponer que esto sería, llamémoslo, el desplazamiento en nodo 1, que vamos a ocupar acá delta 1, y acá vamos a llamar delta 2. Esos delta 1 y 2 no tienen realmente, o sea, tienen relación con los deltas anteriores que vimos, ¿cierto? Estos son deltas a lo largo de la componente del eje local. Entonces, bueno, podemos perfectamente acá suponer que este elemento está en el espacio. Acá viene el eje local con eje, y acá tenemos el eje Y minúscula y X minúscula, y tenemos nuestro, disculpen, sistema acá global, X, y acá el ángulo teta. Bueno, entonces estos segmentos, ¿cierto?, delta 1 y delta 2 acá coinciden con el eje X minúscula del sistema local. Por lo tanto, yo puedo de alguna forma también ahora ver cómo expresar las componentes de estas magnitudes, ¿cierto?, en relación al sistema global, ¿cierto? Vamos a tener acá nuevamente dos componentes, una componente acá, componente 1, una componente B1, una componente U2, una componente B2. Entonces tenemos cuatro componentes, ¿cierto? Y vamos a tener estos delta. Entonces, de esta forma, lo que andamos buscando es expresar delta 1, ¿cierto?, 0, porque no tenemos componente en el eje Y, delta 2, 0. Bien, eso es igual a algo, y eso algo acá tiene que igualar a las componentes 1, B1
U2, V2. Bien, entonces, ¿qué es lo que está entre medio? Bueno, nosotros, como vimos en el caso anterior, cuando teníamos un segmento nomás, un vector de desplazamiento, teníamos las componentes U y V y las delta X, delta Y, simplemente que acá el Y es 0, y teníamos un sistema, como ya vimos, que era de la forma coseno teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta. ¿Qué es lo que va a venir acá? Obviamente, estas variables no afectan, entonces acá viene un 0, 0, 0. Y lo mismo para esta segunda parte del nodo 2, vamos a tener acá 0, 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque estas dos componentes con índice 1 que están asociadas al nodo 1 no tienen efecto en las componentes locales, ¿cierto? Pero lo que hay acá es la misma matriz de rotación, ¿cierto? Coseno teta, seno teta, menos seno de teta, coseno de teta. Así que esta va a ser nuestra matriz de transformación ahora para este sistema, que es un elemento con dos nodos, nodo 1 y nodo 2. Así que eso es lo que estaríamos encontrando, ¿cierto? Ahora bien, ya que solamente tenemos los valores de delta 1 y delta 2, no nulos, si los otros son nulos, uno en principio puede eliminar estas y quedarse con una nueva matriz de transformación, llamémosle, la vamos a montar acá mejor para que quede, phi asterisco, que sería solamente de la forma coseno teta, seno teta, 0, 0, 0, 0, coseno teta, seno teta. Esa matriz también va a representar la rotación de este sistema, ¿cierto? Esto es una matriz de esta es una matriz de 4×4. Estos son vectores que son del tipo 1×4, ¿cierto? Perdón, 4×1, 4×1, este es 4×1, y esta sería entonces de 2×4. Ahora, ¿cuál es la gracia de usar phi estrella, que es phi mayúscula estrella, ¿cierto? Me va a permitir trabajar directamente con la matriz de rigidez, la matriz de 2×2, 1, menos 1, menos 1, 1. Cuando usamos esta matriz tenemos que considerar la versión ampliada, ¿cierto? Que es de la forma 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, ¿cierto? La gracia es que uno puede invertir esta matriz, ¿cierto? Como dijimos, entonces phi a menos 1 va a ser phi transpuesta, pero si bien esta matriz no se puede invertir porque no es cuadrada, ¿cierto? Sí podemos decir de alguna manera que su equivalente, ¿cierto? Phi asterisco transpuesta sería entonces una matriz ahora de la forma coseno teta, seno teta, 0, 0, 0, 0, coseno teta, seno teta. ¿De acuerdo? Y considerarla como si fuera la inversa. Bien, entonces, ¿qué nos va a permitir eso? De alguna manera es lo siguiente. Poder decir que así como hay desplazamientos, ¿cierto? En las componentes globales también habrían fuerzas también, componentes de fuerza, F1, F2, F3, F4,
¿cierto? Producto de que habrían fuerzas acá también. Tenemos acá una fuerza F1 mayúscula y una fuerza acá F2 mayúscula a lo largo del eje del sistema local. Entonces, nosotros sabemos, ¿cierto?, que nuestro sistema es de esta forma: F1, F2 es igual a K por 1 menos 1 menos 1, 1 por dos desplazamientos, delta 1, delta 2. Entonces queremos llevar este sistema al sistema de global, ¿cierto?, de 4 componentes. Esto es local, ¿cierto? Esto es sistema local, y queremos un sistema global, que sería entonces F1, F2, F3, F4, igual a K, ¿cierto? O mejor dicho, esto lo podemos nosotros llevar, ¿cierto?, a la transformación dada por la matriz de rotación phi. Podemos mantener esto, 1 menos 1, 1, y acá vemos que también esto va a corresponder a phi U1, B1, U2, B2, ¿cierto? Podemos hacer eso. Ahora la pregunta, ¿qué phi estamos tomando? ¿El phi 4x4, ¿cierto?, o el phi 2x4? Vamos a tomar 2x4, entonces acá vamos a poner phi asterisco, ¿cierto? Y la manera de poder despejar este phi asterisco acá es multiplicarlo por su inversa, pero su inversa no existe, pero sabemos que la transpuesta sí actúa como inversa. Entonces podemos eliminarlo de acá, ponerlo como una transpuesta acá, entonces, ¿cierto? Y desarrollar ahora todo este conjunto usando phi asterisco. Entonces es una manera más reducida, ¿cierto?, de poder llegar. Y recordar que esto es un vector de, como dijimos, esto es de 4 por 1, esto es de 4 por 1. K es un escalar, ¿cierto?, va a salir de la expresión hacia afuera. Nos va a quedar acá un sistema de traspuesto, ¿cierto? 4 por 2 por 2 por 2 por 2 por 4. Y ahí se hace entonces la compatibilidad de rango de toda esta ecuación, que es variar, y ocupamos estas matrices de 2x4 en vez de la de 4x4. Es viable usar la 4x4. Para usarla solamente tenemos que entonces ampliar esta matriz de 2x2 a una de 4x4, ¿cierto? En ese caso, recordar que esto se puede representar como 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Podemos usar eso. Si hacemos eso, entonces tenemos que ocupar phi no asterisco phi solita, que es la matriz que conlleva coseno 0, 0, 0, menos 0, coseno 0, 0, 0, 0, coseno 0, 0, 0, menos coseno 0. Así que con eso ya podemos resolver estos problemas 2D como queramos, ¿cierto?, ocupando. Entonces, lo interesante es notar lo siguiente, que acá dijimos que esta matriz conlleva un coseno, un seno, pero este seno también podría ser convertido en coseno de pi medio menos teta, ¿cierto?, que correspondería a este ángulo. Ya vemos este ángulo phi minúscula. Entonces podríamos estar hablando de que seno se podría estar convirtiendo entonces en coseno de phi. Y entonces nos preocupan los cosenos directores, ¿cierto?, con respecto a los ejes y el vector acá del desplazamiento de la fuerza.
¿Por qué hablo esto? Porque queremos ir al caso 3D. Esto es un caso 2D, ¿cierto? Esto es 2D, ¿cierto? Todo este desarrollo ha sido 2D. Queremos pasar al modelo 3D entonces. Y básicamente es la misma idea. Lo vamos a resumir muy rápidamente. Borramos todo esto. Nos vamos a valer de la matriz asterisco para simplificarnos la vida. Entonces el caso 3D, ¿cuál sería? ¿Cierto? El caso 3D va a ser ahora un elemento en el espacio 3D, ya no en un plano 2D. Vamos a dibujar de esta forma. Vamos a dibujar el primer sistema global en perspectiva. Ese es el sistema global. X mayúscula, Y mayúscula, Z mayúscula. Y vamos a suponer, no tiene por qué ser, ¿cierto? Pero que en el origen aparece este elemento, ¿cierto? Vamos a poner acá un puntito, puntito, puntito. Y en negro vamos a dibujar. Entonces vamos a tener el nodo, su deformación, la rigidez asociada, deformación, nodo 1, 2, K, y acá tenemos ahora también nuestro delta 1, delta 2, acá puede haber una fuerza, F2, acá puede haber otra fuerza, F1. Entonces ahora el problema es en 3 dimensiones. ¿Qué es lo que nos interesa saber? Es entonces cuál es la orientación que tiene este elemento, que tiene asociado entonces su sistema local, solidario en un eje, con respecto a los ejes locales, globales, perdón. Entonces ahí lo que tenemos que hacer simplemente es preocuparnos de, vamos a borrar este 0 para cuál es el ángulo que está formando con este eje X, llamémoslo alfa, con este eje Y, llamémoslo beta, y con este eje Z, llamémoslo gamma. Entonces ahora hay 3 cosenos, está coseno alfa, coseno beta, coseno gamma. Estos son los cosenos directores. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo yo encuentro los cosenos directores? Un coseno de un ángulo que forman 2 vectores, ¿cierto? Cualquiera en el espacio es el punto punto, esos 2 vectores normalizados ambos, ¿cierto? Entonces, si yo tengo la dirección del elemento en el espacio, la normalizo, tengo un vector unitario y hago punto punto con los productos con las direcciones unitarias según X, Y y Z. O sea, de cierta forma esto sería Y punto por el vector unitario de esta componente, que la podríamos llamar Y' más J' más K'. Y tendríamos acá un J, un K tongo, ¿cierto? Unitario, por este vector. Y' más J' más K', Y' más J' más K'. Este es un vector en el espacio, así que puede tener tres componentes unitarias, ¿cierto? Y hacemos producto punto con los vectores unitarios correspondientes, ¿cierto? El vector unitario Y, J, K. Entonces, teniendo ahora los cosenos alfa, coseno beta, coseno gamma, tenemos nuestros cosenos vectores, entonces ¿cuál va a ser nuestra matriz de rotación? Phi asterisco, en el formato simplificado, ¿cierto? Va a ser coseno alfa, coseno beta, coseno gamma, 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando de 3 dimensiones, ¿cierto? Ya no solamente UV, sino es UW, y son 2 nodos, entonces eso es 1, B1, W1, U2, B2, W2. 6 incógnitas. Entonces la matriz ahora pasa de 2 por 4 a 2 por 6. Y acá en la segunda fila, 0, 0, 0, coseno alfa, coseno beta, coseno gamma.
Esa es nuestra matriz. La respuesta, esto es una matriz de 2 por 4, ¿cierto? Nuevamente la respuesta va a equivaler a la inversa, siendo que no podemos tener inversa de una matriz que no sea de rango cuadrado, ¿cierto? Pero equivalente, y sería una matriz, ¿cierto? De, perdón, acá no, 2 por 6, sería una matriz de 6 por 2. La misma matriz por 6 por 2. Y entonces, ¿cómo ahora se plantea el sistema de balance de fuerzas, ¿cierto? Sobre el elemento va a ser las componentes F1, F2, F3 del nodo 1, F4, F5, F6, la rigidez K, phi transversa, asterisco transversa, la matriz de rigidez de siempre, ¿cierto? No porque estemos en prueba 3D va a cambiar, pues sigue siendo la matriz 1, menos 1, menos 1, 1, phi asterisco y el vector U1, B1, W1, U2, B2, W2. Tan simple como eso. Entonces, con esto ahora extrapolamos rápidamente el caso en 3 dimensiones y lo que tenemos que hacer ahora es aplicar esto. Entonces, ¿ustedes qué han podido hacer? Han podido resolver problemas 1D y nosotros estamos preocupados de los materiales, ¿cierto? Y de las propiedades mecánicas. Entonces, un problema 1D podría ser algo relacionado con una molécula, ¿cierto? Pensemos en una molécula como hidrógeno, con carbono, con... voy a inventar realmente, voy a decir otro carbono, pero enlazado 2 veces. Entonces, su equivalente sería el nodo está de hidrógeno, una rigidez, un carbono acá y otro carbono acá, pero hay 2 enlaces. ¿Cierto? Entonces tendríamos acá H, C, C, entonces 1, 2, 3. Y a esta molécula le queremos medir su rigidez lineal, ¿cierto? Entonces la vamos a tomar del hidrógeno y la vamos a tirar del otro carbono, entonces vamos a empotrarla acá y acá vamos a aplicar una carga P. Esto se va a deformar y vamos a aplicar la ley de Hooke, simplemente P es igual a un K equivalente por la deformación total y vamos a obtener ese K equivalente para esta molécula, que va a estar en función de los Ks del H con el carbono y del carbono-carbono, ¿cierto?, que pueda tener. Es el caso 1D, aplicado, bajado a lo que queremos ver en el curso de comportamiento mecánico de los materiales. El caso 2D va a tener que ver más bien ahora con, vamos a borrar un poquito acá, con materiales o moléculas en 2 dimensiones que pasan a ser materiales más bien, pensemos, planos, ¿cierto? Molecularmente pensemos grafeno que está muy reconocido hoy día como un material muy interesante y tiene mucha resistencia en el plano y también propiedades electrónicas interesantes. Entonces, en 2D podríamos tener grafeno, que sabemos que es un anillo hexagonal de carbono 2 o de grafito, básicamente, una hojuela de grafito. Entonces tenemos carbono, 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 carbono y carbono, están todos separados a la misma distancia, cada uno con su misma rigidez, ¿cierto? Acá en este problema tendríamos acá una rigidez K1, una rigidez K2, K2, y acá tendríamos todos con la misma rigidez de carbono a carbono, ¿cierto? Ya vemos rigidez K2, 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 K2. Y yo quiero ahora medir a este sistema que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos, es decir, 12 grados de libertad, necesitamos medir su resistencia a la tracción. Entonces, para eso vamos a, por ejemplo, fijar 3 nodos
y estirar los otros 3, o fijar un nodo y estirar el otro nodo. Entonces podríamos tomar este nodo, lo anclamos y aplicamos una carga acá. Y ver cuál sería entonces el desplazamiento, aplicar la ley de Hooke, sacar el valor equivalente. Pero el problema que realmente nos convoca es el último problema tridimensional que vimos muy rápidamente cómo resolver, porque ya entendemos el problema. No tenemos que entrar en más detalle, y no en más detalle que solamente calcular los ángulos alfa, beta y gamma para cada elemento con respecto al sistema global que yo me lo voy a dar por referencia. Entonces, lo interesante es que la mayoría de los materiales de interés, ¿cierto?, los metales en particular, el hierro, el cobre, el aluminio, plata, oro, etc., son sistemas cúbicos. Entonces, en 3 dimensiones andamos buscando básicamente metales que pueden ser de tipo FCC, BCC, podrían ser HCP también. No estoy negando que lo podamos considerar un sistema hexagonal, pero va a ser más complicado simplemente. Pero se pueden hacer simplificaciones, trabajar con 1/3 de la celda, no con el hexágono, y llegar a algo parecido. Entonces vamos a suponer que tenemos una celda BCC. Entonces tenemos una celda BCC con sus átomos esquina y su átomo canal interior, BCC. Podría ser esto: hierro, cromo, tungsteno, etc. Entonces, bueno, vamos a tener en este caso un total de 8 esquinas y un centro. Habrían 9 nodos. Número de nodos son 9, o sea, 9 por 3, 27 grados de libertad, 27 variables, ¿cierto? ¿Qué más sabemos? Número de elementos. Número de elementos va a corresponder a estos tramos, ¿cierto? Pero tenemos que considerar que el átomo central está conectado también con el átomo de esquina, así que además de los 12 tramos de esquina, ¿cierto?, de que son en total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en total, ¿cierto?, 12 aristas. Entonces tenemos, pero hay que sumar las aristas interiores también, producto de la unión del átomo central con cada esquina. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una que va hacia atrás, 8. Entonces vamos a tener 12 más 8, 20 elementos en total. Entonces vamos a tener que sumar 20 matrices de rigidez, una para cada elemento, ¿cierto? Van a ser matrices de 27 por 27, digo, ¿cierto? Las poblamos, las vamos desplazando según las ubicaciones que nos vamos dando arbitrariamente, ¿cierto? Vamos a ir nombrando estos nodos de diferentes formas: el nodo 1, nodo 2, nodo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo importante es mantener una lista, nodo con sus coordenadas, nodo 2 con sus coordenadas, ¿cierto? Y ver las conexiones. El nodo 1 se conecta con el nodo del centro, con los nodos tanto, para poder armar después esta matriz, ¿cierto?, de 27 por 27 para cada elemento, para cada par de nodos, ¿cierto?, y sumar las 20, obtener un sistema total al cual vamos a reducir porque vamos a tener que anclarlo. Por ejemplo, si queremos ver la rigidez a lo largo de la dirección de la arista, la 1,1,1,0,0, ¿cierto?, vamos a tener que rigidizar los nodos acá de esquina, del lado de esta cara posterior, y aplicar fuerzas en estos 4 nodos exteriores con fuerza igual a P. ¿De acuerdo? Y ahí resolver el sistema, ver el desplazamiento total y poder decir, ok, P es igual a un K equivalente por un delta, y sacar K equivalente de esta. Y ese sería, en cierta forma, mi módulo de Young, ¿cierto? Si que lo normalizamos por el área y el largo inicial, ¿cierto? Para
obtener la rigidez en la dirección 1, 0, 0. Pero pues, quisiéramos tal vez verlo a lo largo de la diagonal del cuerpo, anclando este nodo y aplicando una fuerza ahí, por ejemplo, o anclando estos dos nodos de arista y aplicando una fuerza a lo largo de la dirección 1, 1, 0. Y ahí bueno, tendríamos valores distintos de K, ¿cierto? Equivalente y por lo tanto de modo elástico finalmente. Así que esto, por eso nos motiva el método de elementos discretos que hemos puesto en las transparencias, en la clase, con audio, en este video, ¿cierto? Para aclararlo. Y además, como dije, el método de elementos discretos puede servir para resolver cosas macroscópicas, ¿cierto? Estructuras, cerchas, algún sistema mecánico de elementos nuevamente discretos, nuevamente barras interconectadas. Recordar que este método es para deformaciones pequeñas, muy pequeñas, donde no se admite realmente rotación del elemento, solamente este elemento a lo largo de su eje, lo cual le viene muy bien a la deformación elástica, que por definición es pequeña, es muy pequeña. ¿De acuerdo? Así que con esto ya cerramos eso y vamos a continuar ahora para ver cómo se obtiene la rigidez entre pares de átomos, porque teniendo la rigidez de un par de átomos, lo compongo con el método de elementos discretos, en vez de estar resolviendo toda, por así decir, la rigidez de un sistema de, no sé, 20 átomos, por así decir, o el número que corresponda.